santuario para adorar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos, familia. Gracias a Dios que nos permite, hermanos, nuevamente continuar con los miércoles de pues alguna enseñanza de la palabra de Dios, estudiando una meditación sobre alguna porción de la Biblia. Y particularmente hoy es un estudio también importante para poder prácticamente pues buscar a través de la Biblia que Dios nos diga por qué hay tanta interpretación de la palabra de Dios. No puede ser, hermanos, que cada grupo denominacional, cada secta, cada pues denominación tenga una interpretación diferente, cuando la Biblia nos exhorta a que únicamente tengamos un mismo sentir, un mismo parecer. Pero sobre todo, la palabra de Dios nos exhorta a que usemos bien la palabra de verdad. Eso nos dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, le dice al joven Timoteo que debe de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Mire lo que Pablo dice, porque no nada más lo dice a Timoteo, también es para nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando decía la palabra de verdad?
pues básicamente era hablar de la Biblia, cosa que el día de hoy no estamos viendo que se cumpla, porque cada quien tiene su propia interpretación, cada quien tiene una forma diferente de interpretar, pero es importante también que veamos cuáles son los factores que pueden afectar a una diferente interpretación. Definitivamente, la Biblia nos dice que Dios no es un Dios de confusión. Ahora, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo ruega, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y ahora son miles de cosas. Cada quien piensa diferente, interpreta diferente, entiende diferente. Pero la Biblia, hermano, nos está hablando, amigos, a que tengamos una misma interpretación y no usted la suya, yo la mía. Eso está mal. Entonces estamos usando no lo que Pablo dice cuando habló a Timoteo, que debemos usar bien la palabra de verdad. No la estamos usando bien. Por eso unos se van con los bautistas, mormones, adventistas, pentecostés, católicos, adventistas, y cada quien escoge un grupo. ¿Por qué? Porque va a buscar el que más o menos se acerque a su forma de pensar o de creer. Cuando realmente, hermanos, dice Pablo en la carta a los Efesios que solamente hay una sola fe, nada más hay una, pero cada grupo tiene su propia fe. Entonces la pregunta es, ¿quién está mal? Cuando Dios no está mal. Definitivamente el hombre, buscando conocer a Dios, ha interpretado mal o busca interpretaciones que se den de acuerdo a sus principios o a sus inclinaciones doctrinales. Hermanos, tristemente es lo que pasa en este mundo, y desgraciadamente el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo también, hablando de Timoteo, le dice claramente que debe de guardar la doctrina. Le dice: cuídate y cuida también la doctrina. La doctrina, no las doctrinas. Porque Pablo habla de una nada más, cuando hoy hay miles. Y le dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, pero también cuida la doctrina. Porque haciendo esto, le dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. La salvación, hermanos, tiene que ver con la doctrina que Dios nos dejó. Y no es la que nos daban en la iglesia católica cuando éramos pequeños para hacer la primera comunión. Esa no es la doctrina. Básicamente en la Biblia la palabra doctrina es la enseñanza pura, neta, o básicamente sin diluir lo que Dios nos dejó. Un saludo a mi primo Gregorio Alvarado, allá en Broadville, creo que está en Broadville. Mi primo nos está acompañando en esta tarde. También Leo Llanes, gracias por sus saludos, sus comentarios. Gracias, hermano, a la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en la colonia Vista Hermosa, en Ciudad Madero. Perdón, hermanos, estaba moviendo aquí un poquito y bueno, se me alteró un poquito el sonido. Y la semana pasada, hermanos, no pudimos transmitir por causa de problemas técnicos, pero gracias a Dios, hermanos, que ya estamos aquí nuevamente para, pues, estudiar un poco sobre ese tema. ¿Por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia? ¿Por qué? Y la pregunta básicamente es, ¿cuáles son los factores que impiden a una interpretación correcta de la palabra de Dios? Yo sé que usted tiene su propia interpretación y yo tengo la mía, pero realmente en la Biblia nada más hay una interpretación. Una. Tristemente ha habido factores que han perjudicado esa interpretación, la única que Dios nos dio, y ahora, hermanos, cada quien tiene una interpretación diferente. Usted va a recordar aquel ladrón que murió en la cruz junto al Señor Jesucristo, y este hombre propiamente ya para morir le dice al Señor Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el ladrón. Cristo voltea y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es un evento bíblico narrado por la palabra de Dios. Nadie lo puede negar. Y este hombre propiamente, a veces las preguntas suenan un poco ilógicas. Desde el momento que el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que este hombre se salvó.
No tiene que preguntar, oye, ¿se salvó? No, sí se salvó y el Señor le dio el perdón. Pero la cuestión de este pasaje que les estoy comentando es porque muchas personas el día de hoy se toman de este pasaje para afirmar y asegurar que la salvación no requiere del bautismo. Eso es lo que están ellos asegurando hoy. Y ese es el problema. Porque interpretan de una manera donde no investigan la razón de las cosas. Este hombre se salvó, pero este hombre fue perdonado cuando Cristo vivía. Y Cristo perdonó pecados en vida, no solamente a este hombre, a muchos, al paralítico, a la adúltera, a muchos los perdonó en vida. Cristo en vida perdonaba pecados. Pero una vez que el Señor muere, y que prácticamente Él estaba en la ley de Moisés, y una vez que Él muere, termina la ley de Moisés, y comienza la era cristiana a partir de Hechos capítulo 2. Cuando usted ve la gran comisión que el Señor Jesucristo le da a los apóstoles, la gran comisión fue dada cuando el Señor había resucitado. ¿Sí me entiende? Sí se da cuenta que no es nada más de hablar por hablar. Tristemente, hermanos, muchos afirman, pero no investigan la Biblia. No escudriñan, como el Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Y solamente por lo que yo oigo, por lo que enseña el que está al frente, eso es todo lo que yo creo. Vaya usted al libro de los Hechos, capítulo 17, y lea sobre aquellos de Berea. Y dice claramente que aquellos de Berea llegaban a su casa y se ponían a repasar y a estudiar si lo que los que enseñamos estábamos correcto. Y eso es lo que de verdad debemos hacer. Hermanos, no es solamente tomar un medicamento por tomarlo. Hay que investigar, hermanos, el porqué de las cosas. Bien, entonces, mis hermanos, mi hermana Chely Rodríguez de Escondido, California, nos acompaña. También Polín Real, Mar García Rosas. Y pues bueno, bienvenidos a todos, hermanos. Mi nombre es José García Peralta, predicador de la Iglesia de Cristo en la Congregación Vista Hermosa en Ciudad Madero, Tamaulipas. Aquí estamos, hermanos, sirviendo al Señor, una congregación relativamente nueva, 2 años en ese lugar, y la bendición de Dios sigue prosperando la congregación y nos ayuda a seguir sirviéndole. Tema: ¿por qué se interpreta diferente la Biblia? Y la pregunta es, ¿qué factores alteran la interpretación? Quienes ya estaban hace ratito, les comenté, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo, dice la última frase, usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, que es la Biblia. Tristemente, mis hermanos, amigos, familia, no está sucediendo esto. Cada quien interpreta a su forma de pensar, a lo que le han enseñado, a lo que le han dicho, hermanos, y siempre lo que digan al frente para nosotros es la autoridad, y no es cierto. La autoridad es Dios en su palabra. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, sería lo ideal que pasara esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. La Sagrada Escritura dice esto, hermanos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. Vamos a hablar como habla la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Hablaremos conforme a la palabra de Dios, nada más. O primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. No piensen más de lo que está escrito. Nada más. Dice Pablo que no haya entre vosotros divisiones. A Dios no le gusta la división. No, hermano, Dios no divide. Dios no resta. Dios multiplica. Dios suma. Dios hace crecer la iglesia. El diablo es el que se encarga de restar y dividir. Pero fíjese lo que dice: no hay entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque tenemos solamente una fe. Es lo que dice Pablo, un Señor, un bautismo. Hoy hay miles de bautismos. El bautismo que le echan agua en la cabeza, el bautismo, hermanos, que realmente ahora no es necesario para la salvación, y bueno, todo lo que enseñan fuera de la doctrina de la Biblia. Hermanos, entonces, increíblemente la Biblia no tiene ningún error. Dios, hermanos, es perfecto y su palabra es perfecta. Le voy a pedir un favor, vamos a Dios en oración. Mi hermano José Martín también nos está saludando. Buenas tardes, hermanos. Ovidio, Nancy, Pando también nos acompaña en este jueves. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente. Vamos a orar, hermanos. Gracias a ustedes. Saludos. Pero vamos a ponernos en la mano de Dios. Le damos gracias, Padre nuestro que está en el cielo. Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Padre de toda bondad. Porque nos permite, Padre, estar en esta transmisión en este día. Como cada jueves hemos tratado de estar continuamente para motivarnos al amor, a las buenas obras. Y rogando, Padre, que su palabra en esta tarde también hable a nuestros corazones. Padre, nuestro Señor Jesucristo nos afirmó, todos serán enseñados por Dios. Rogamos, Padre, que usted sea nuestro maestro y a través de su bendita palabra usted nos hable. Que seamos una tierra fértil, donde su palabra, como toda semilla, crezca 30, 60, a 100% y su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Bendiga a mis hermanos que gentilmente nos acompañan en esta transmisión para que su iglesia, Padre, siga adelante en la fe, animándose y creciendo en la palabra de Dios. Bendíganos, Padre, que esté con nosotros, porque usted siempre es nuestro invitado de honor, pero sobre todo nuestro maestro, para que nos enseñe a través de su bendita palabra. Se lo suplicamos todo en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, vamos a ver algunos factores que perjudican la interpretación de la Biblia. Y quiero que usted haga sus anotaciones. Primeramente, hermanos, el primer factor que perjudica definitivamente la interpretación de la Biblia es el pecado. El pecado, hermanos, directamente, porque es un factor que ha contribuido, hermanos, en el mundo entero, en todos los tiempos, para que la iglesia no interprete la palabra de Dios tal y como es. Definitivamente, hermanos, si yo estoy en pecado, entonces no voy a estar de acuerdo con la Biblia o me voy a brincar algunos pasajes de la Biblia. En una ocasión, hermanos, en una campaña que su servidor estaba predicando, termina la campaña y entonces el predicador, el joven que estaba encargado de la congregación, me habla para decirme que alguna persona quería platicar conmigo sobre el tema que yo había predicado. Y entonces esa persona, mis hermanos, que quería platicar conmigo, ya estando sentado con él, me pregunta: hermano, ¿cuál fue su tema de esta tarde? Y yo le comenté, bueno, el tema de la campaña de toda la semana es el misterio de la piedad. Y me dijo este hombre: lo que pasa, hermano, es que usted habló mucho del pecado, de la fornicación. Y le dije: mire, yo aquí tengo mis notas, si usted quiere revisarlas. Yo no enfaticé ese tema de la fornicación. Mi tema era hablar sobre la piedad, porque es lo que estábamos enseñando. Y hermanos, y en ese caso, aquel hombre, cuando yo veía su insistencia, yo le pregunté a él, le digo: ¿es tu caso? Directamente, hermanos, para nada en rodeos. Yo le pregunté: ¿tú estás en pecado? ¿Estás en fornicación? Aquel hombre bajó la cabeza y con eso me dio la respuesta. No es la Biblia la que está mal. Somos nosotros que estamos mal. Y obviamente no queremos que la Biblia nos señale. Y Cristo lo dijo, que no queremos venir a la luz para que nuestros pecados sean alumbrados por Dios y sean declarados para que nosotros los quitemos. No queremos venir a la luz. Hermanos, entonces el pecado afecta para la interpretación de la palabra de Dios. Y es un problema, hermanos, porque realmente sabemos que Santiago dice que la palabra de Dios es un espejo. Definitivamente allá en el versículo número 24, pues el versículo 23 dice:
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mis hermanos, entonces el pecado afecta la interpretación correcta de la palabra de Dios. Saludos a los hermanos que están saludando. Gracias a aquellos hermanos que están dejando saludos. Por un momento más les voy a saludar. Hermanos, en todo caso, por ejemplo, algunos predicadores, hermanos, y usted lo sabe, ha pasado muy comúnmente en algunos lugares que hay fornicación, que hay adulterios. Inmediatamente aquellos predicadores, hermanos, aquellos hermanos que están en pecado, claro que se van a brincar estos pasajes que hablan y condenan la fornicación y no van a interpretar adecuadamente porque le está señalando su situación delante de Dios. Hermanos, obviamente la inmoralidad, hablando en un término general, la inmoralidad, hermanos, el día de hoy está en su apogeo en México y en el mundo entero. Hermanos, México no es posible que fue, bueno, mejor dicho, que anteriormente los dichos que todavía alentaban a la inmoralidad en todos los sentidos, principalmente a robar. Hermanos, el que no tranza no avanza, roba porque no vas a avanzar. Y el de al lado te decía, ¿qué pasa? Roba, yo también robo, todos robamos, hermanos. Y bueno, no es el caso. Como cristianos tenemos una condición diferente porque nosotros ahora servimos a Dios. Y claramente dice la carta a los Colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. No puedo yo afectar mi trabajo porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y entonces yo no le fallo a mi patrón si yo trabajo. Le estoy fallando a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Hermanos, cuando hablamos de la mentira, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuánta mentira hay en la iglesia? Hay hermanos que son mentirosos, pero, hermanos, como dice, les pulula la mentira, les sale, hermanos, qué bárbaros, predicadores que, hermano, mañana vengo y no vienen, mañana hago, no hacen, mañana esto y yo voy a hacer y no hacen nada. Hermanos, son mentiras. Déjeme decirle que no existe la mentira piadosa, no existe la mentira blanca. Apocalipsis dice que los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar. Todo el que ama y hace mentira se va al infierno, hermanos. Pero hoy, obviamente, yo no puedo predicar en contra de la mentira porque yo soy un mentiroso corrompido. Hermanos, entonces la interpretación de la palabra de Dios tiene que ver con diferentes factores. Y número uno es el pecado. Así que, hermanos, obviamente usted va a recordar el diablo en Génesis capítulo 3. Dios había dicho a Eva y a Adán, o Adán y Eva les había dicho, el día que ustedes coman del árbol que está en medio del huerto, ciertamente ustedes morirán. Así lo dijo Dios, y así es. Pero tristemente, hermanos, ellos, o al menos Eva, dio pauta a platicar con la serpiente, y la serpiente le dijo, sabe Dios que no morirán. Es más, le dio algo mejor. Ustedes serán como Dios si comen del fruto. Obviamente es una tentación, es una provocación. Pero no podemos, hermanos, dialogar con el diablo en ningún sentido. Lo que Dios dice no para Dios es no hoy, mañana y siempre. Es no. Así que, mis hermanos, entonces el pecado definitivamente hay que tomar en cuenta porque también sabemos que Satanás ciega el entendimiento de personas para que no vean la verdad. La tienen delante de ellos, pero no la quieren ver, como Pilatos. Usted va a recordar cuando el Señor Jesucristo estaba delante de él y Pilato le preguntó a Jesucristo cuál es la verdad. Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí estaba la verdad. Pero Pilatos dio la espalda y se fue. No quiso aceptar la verdad. Hermanos, tristemente Satanás es el padre de mentira y hace a muchos creer también sus mentiras. Por eso Cristo le dijo a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor les dijo, él ha sido homicida
desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, obviamente, usted sabe que la interpretación de la palabra de Dios tiene que ver primeramente con el factor que se llama pecado. Toda persona, hermanos, que esté en pecado y un pecado conocido, definitivamente evitará hablar de esos temas si predica, si enseña, y preferirá nunca tocarlos. Interpretó diferente. Pero para Dios, hermanos, para Dios sigue siendo pecado. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Número 2, mis hermanos, entonces, ¿por qué se interpreta diferente la palabra de Dios? Segundo factor. Saludos a mis hermanos que van llegando. Gracias por los saludos. Estamos hablando por qué se interpreta diferente la palabra de Dios. Cuando segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios, presentarte como obrero aprobado, que usa bien, que no tiene nada que avergonzarse, pero diga lo último, y que usa bien la palabra de verdad. Ese es el problema, que muchas veces, hermanos, no se usa bien la palabra de verdad. Y yo interpreto a mi forma, tú a la tuya. Dijo un hermano hace días, hermano, pues es que a mí me encanta la moronga y la verdad, pues yo creo que es opción. Bueno, es que no debes de creer. Ponte a estudiar la Biblia. Dice Santiago, te falta sabiduría, pídesela a Dios. Dios te va a dar sabiduría. Y de esa manera vas a entender lo que Dios quiere que sepas. No es el hombre, no me preguntes a mí, pregúntale a Dios. Porque luego pregunta el hermano buscando justificarse de sus conductas, pero no, yo no puedo justificar tu conducta. Yo solamente te voy a hacer lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice, que las tres eras que están en la Biblia, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana, en el libro de los Hechos, claramente el escritor dice que se limiten a comer sangre. Está prohibido, según la palabra de Dios. Tú lo quieres comer, es tu problema. Dios dice que no y Dios te va a respetar. Pero, en todo caso, estamos en un problema. Segundo factor, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Ahí tenemos un problema. Mis hermanos, los que no quieren hacer la voluntad de Dios, nunca mirarán la palabra de Dios como Dios la mira. Nunca. Muchos hermanos no aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Porque hay una falta de deseo de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y si nosotros estamos brincándonos algunos asuntos doctrinales, no obedeciendo a la palabra de Dios, entonces verdaderamente yo no amo al Señor y no quiero hacer la voluntad de Dios. Y ese es un factor, hermanos, donde muchos están cambiando. Así que cuando hablamos directamente, hermanos, la voluntad de Dios está en la Biblia. Usted vaya al libro de los Hechos, el establecimiento de la iglesia, cómo adoraban, cómo se salvaban, cómo vivían, cómo se amaban, cómo adoraban en todos los aspectos, las oraciones, la Santa Cena, las reuniones, hermanos, que era el primer día de la semana, la Santa Cena el primer día de la semana. Cuando vamos al libro de Corintios, primera de Corintios 16, hallamos la ofrenda, primera de Corintios. La ofrenda, hermanos, obviamente según haya prosperado, y tampoco se ve, hermanos, cada quien, bueno, no respetamos la voluntad de Dios porque tenemos una interpretación diferente, pero la Biblia, hermanos, en cada punto de adoración nos dice de qué manera. Hebreos capítulo 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero si mi familia me invita a una carnita asada, o si mi hijo va a llegar a la casa, o si tengo una carnita asada, o me invitan a la playa, Dios, tú puedes esperar hoy, yo no, me voy con la familia y voy a faltar a la adoración. Hermanos, eso no es hacer la voluntad de Dios. Definitivamente, hermanos, debemos adorar a Dios porque Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.
La palabra en espíritu es en comunión con Dios. Debes de estar en comunión con Dios todos los días. Todos los días en comunión. No nada más el domingo. No nada más las 2 horas que estás en la reunión y termina la oración, amén, y corres porque ya te vas y tienes prisa. Hermanos, es el día del Señor, le corresponde a Dios ese día. Para el judío, hermanos, para el judío guardaba el día de reposo de las 6 de la tarde del sábado a las 6 de la tarde, del viernes en la tarde. 6 p.m. del viernes hasta el 6 de la tarde del sábado. Era el día del Señor, pero nosotros le damos solamente una porción del día del Señor. Y la Biblia, hermano, dice es el día del Señor. No dice la porción que tú le das al Señor. Hermanos, y luego si se tarda tantito el predicador, nos lo estamos comiendo, hermanos, con los ojos. Y claro que ya a veces las señales, mi hermano, córtale. ¿Cómo dice? Córtale, mi chavo. Ya, párale. Me tengo que ir. Me están esperando. Hermanos, no debemos hacer esperar al Señor. Primero Dios y lo demás, que espere. Pero imagínense, hermanos, entonces, segunda interpretación que le damos a la Biblia, mala. No estamos en la voluntad de Dios. Hermanos, en todo caso, pues con la adoración, hermanos, cada quien hace lo que quiere. No todos, aclaro, perdón, no todos. Muchas veces vemos eso, hermanos. ¿Tienes trabajo? Claro, el trabajo no puede faltar, Dios sí. ¿Tienes enfermedad? Ay, hermano, me siento tan mal, traigo una gripa. No va a la iglesia. ¿Le llegó familia? No, hermano, es que nunca vienen y me llegó la familia. Dios puede esperar, la familia no. La ropa, hermano, que tengo mucha ropa que lavar, no pude lavar en la semana. Yo trabajo, yo esto, yo lo otro. Ok. ¿Qué le dice uno, hermano? Yo no puedo decir otra cosa. Yo no puedo decirle nada, simplemente, pues usted sabe, ¿verdad? Usted sabe lo que hace. Pero algo que Dios no lo va a pasar por alto. Hermanos, en todo caso, sí es importante porque querer hacer la voluntad de Dios dice que el que quiere, puede. Hermano, amén, gloria a Dios, lo que Dios quiera. Y a la hora de los hechos, se ve otra cosa diferente. Mi hermanos, no es señalar pecados o señalar debilidades, simplemente es lo que pasa todos los días, es nuestro pan de todos los días en nuestras congregaciones. Así que, hermanos, muchos en la actualidad no quieren acudir a la Biblia porque al ver en la Biblia lo que Dios quiere que hagamos, como que no me gusta. Prácticamente, hermanos, tomamos la Biblia como un buffet. Esto sí, esto no, aquello no me gusta, esto me gusta poquito. Hermanos, y nos paseamos como nos paseamos allá en los buffets de comida china o de cualquier tipo de buffet. Hermanos, entonces, número 3, ¿por qué interpretamos diferente la palabra de Dios? Número 3, ¿qué factores afectan la interpretación de la palabra de Dios, hablando en un término general? No nada más de la iglesia, pero también enfatizando lo que vemos, porque nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero obviamente aquellos caben en otra categoría. Bien, número 3, hermanos, entonces ya vimos, hermanos, primer factor que afecta la interpretación de la Biblia es el pecado. Definitivamente cualquier persona que esté en pecado va a brincarse esas páginas y cuando alguien, el predicador, enseñe, va a cerrar la Biblia, no quiere oírlo, se pone a ver las telarañas, hermanos, porque no quiere, porque eso, dijo un día alguien, es que me están echando piedras. No, hermanos, no son piedras. Cuando el Señor te está hablando, o nos está hablando, perdón, hagámosle caso. No es el predicador, yo espero que no. A veces es Dios que nos está hablando. Número 2, hermanos, entonces, el querer hacer la voluntad de Dios también afecta y cambia la interpretación de la Biblia. Y probablemente alguien me decía que por ahí un predicador en el YouTube, no le recomiendo que los vea, decía que no necesitabas reunirte, que tú podías adorar en tu casa y con eso era suficiente. No le haga caso a esa gente, hágale caso a la Biblia. Hebreos 10:25 tenemos el mandamiento, no dejen de congregarse. Y tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos, donde la iglesia se reunía, adoraba y participaban de todos los elementos de oración. Número 3, hermanos, entonces aquí hay un problema delicado. Hermanos, a veces interpretamos diferente porque queremos agradar a los demás.
Me han contado, no lo he visto y no ha pasado en mí, que hay lugares donde las familias antiguas de la iglesia manejan al predicador y le dicen lo que debe de predicar y lo que no debe de predicar. Y yo creo que sí. Bueno, supe de un caso, hermano, y lo vi, lo conocí. A este predicador, los miembros de la iglesia le dijeron que no quería que predicara, no prediques, perdón, no evangelices. No queremos que evangelices. ¿Por qué? Porque ellos tenían un edificio y decían que los que ya estaban ahí, que era una familia grande, la mayoría, no cabían, hermanos, si traían más gente. El problema es qué vamos a hacer si viene más gente, si nosotros ya lo llenamos y nosotros con nuestra ofrenda pagamos todos los gastos, te pagamos a ti y tenemos para todo, entonces ¿para qué queremos más gente? Y ellos, hermanos, le prohibieron al predicador evangelizar. Y aparte de esa, yo quiero pensar que así como le prohibieron evangelizar, este hermano entonces ya no podía leer la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, o de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Ya no podía interpretarlo. ¿Por qué? Porque los hermanos no querían que evangelizara y se brincaba. ¿Por qué? Porque le daban una muy buena ayuda. Quería agradar a los hermanos. Hay personas, hermanos, hay predicadores que le fallan a Dios por querer agradar a los demás. De verdad, hermanos, eso pasa. Hay consecuencias, hermanos, cuando agradan a los hombres. Mire, el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:10, dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Aquel hombre buscaba el de los hombres. Nosotros debemos de buscar el favor de Dios. Dice Pablo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. Cualquier persona, hermanos, que se sujete a la iglesia o a cualquier persona que manipule la enseñanza de la palabra de Dios, no es siervo de Cristo. Es un siervo de los hombres. Y por lo tanto, la interpretación bíblica no va a poder predicar de ciertos temas que la Biblia nos habla. Hermanos, no va a poder predicar del adulterio, no va a poder predicar de Gálatas capítulo 5, versículo 18, las obras de la carne. Va a poder predicar del fruto del Espíritu, pero imagínense que se meta en los temas delicados de la iglesia. Lo que la iglesia hace regularmente, pues no va a poder tocarlo. ¿Por qué? Porque alguien le está diciendo que no. Hermanos, entonces somos exhortados. Recuerde que los apóstoles decían, obedeceremos antes. ¿Dónde dice? Perdón, en Hechos 5:29. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, muchos predicadores entonces, el día de hoy, no van a interpretar la Biblia en su contenido original o general, porque alguien no quiere que lo haga y él quiere agradar a la familia, a las familias antiguas, a los amigos, al que sabe que anda mal y no quiere que se vaya de la iglesia, porque ofrenda bien, porque ayuda bien, porque coopera bien, pero anda en pecado. Ah, no, hermano, pero no hay problema. No, el hermano está bien. No está bien. Si es pecado y debe de predicarse. El púlpito, Pablo dijo, no negué a dar todo el consejo de Dios. Todo el consejo es importante y es para todos. Mis hermanos, entonces, número 4, cuarto factor que perjudica la interpretación de la palabra de Dios es la falta del estudio. Hay muchos hermanos que no estudian, que no se toman el tiempo. Me acuerdo de una ocasión, hermanos, una congregación donde yo estaba, y pasó un evento, hermanos, donde había necesidad de utilizar la ofrenda. Se lo voy a platicar bien. Mire, la mamá de un hermano de la iglesia, que era hermana retirada, no estaba en la iglesia, chocó. Y entonces chocó con un poste de la Comisión de Electricidad. Y la comisión le estaba cobrando 80,000 pesos por ese poste, porque esta hermana retirada de la iglesia, por alguna razón chocó. No sabemos por qué. El hijo de ella, que era miembro activo de la iglesia, viene a la iglesia y quiere que la iglesia le pague el poste a la comisión por la mamá.
Y yo no estaba en la ciudad, me llaman por teléfono, le digo, ¿sabes qué? No toque nada, ahorita si quieren ayudarle, particularmente ayúdenle, pero déjenme llegar y platicamos. Cuando llego, hermanos, a la congregación, llega un hermano y me dice, oiga hermano, ¿y podemos mejor o deberíamos de buscar quien venga y nos enseñe aquí sobre el tema de la ofrenda? Fíjese, busquemos a quien nos enseñe. Y yo me le quedo viendo y le digo, hermano, ¿por qué va a buscar? No es porque esté hablando de mí, estoy hablando de Santiago. Santiago dice claramente, te falta sabiduría, pídesela a Dios. Santiago no dice, te falta sabiduría, pregúntale a los hermanos. Busca un predicador, busca a los eruditos, o ve con los ancianos. Santiago no dice eso. Santiago dice, te falta sabiduría, pídesela a Dios. Es lo primero que deberíamos de hacer. Dios, ¿qué hacemos? Pero están pensando en buscar qué hacer cuando tienen un problema que es doctrinal en cuanto a la Biblia. Hermanos, preparé una serie de lecciones, aproximadamente fueron 5 clases que tocaban sobre el asunto de la ofrenda. Desde Génesis hasta Hechos. Y bueno, tomando también las cartas de Pablo, donde se habla de la ofrenda. Terminamos con el último tema, el uso bíblico de la ofrenda de la iglesia. Cosa que tampoco se respeta. Hermanos, y bueno, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos hablando factores que afectan la interpretación de la Biblia. Y número 4, la falta de estudio de la Biblia. Hermanos, nos hemos convertido en flojos para estudiar. No, pues que nos enseñe el predicador. No, pues para eso le pagamos. Para eso es el predicador. Y ya luego dicen así, ¿verdad? Para eso le pagamos. A mí no me paga nada. Hermanos, bueno, ya Dios me pagó, me dio bendiciones, hermanos, me dio una pensioncita. Y bueno, pues ya, es grande, es bueno. Pero no diga eso, hermano, para eso le pagamos. No, usted póngase a estudiar, las responsabilidades de cada uno, no del predicador. Hermanos, muchos no conocen la voluntad de Dios correctamente porque nunca la estudian. Opinan. Opinan, alegan, hermanos, es que eso, es que el otro. Y es lo que, hermanos, si no estudias, si no sabes, definitivamente, hermanos, mejor no opines. Ponte a estudiar. Dice Juan 5:39, escudriña las escrituras. Dice Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermanos, obviamente, a veces los que más alegan y los que más pelean son los que no saben. Hermanos, esto afecta la interpretación de la palabra de Dios. La falta de estudios, hermanos, trae consecuencias. Primeramente, hermanos, nos lleva a la perdición. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento. ¿A dónde vamos si no estudiamos? A la destrucción. ¿A dónde nos lleva el no estudiar? A la cautividad. Mire lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿De quién? De aquellos que lo manipularon, lo esclavizaron, lo hechizaron, como dice Pablo, con mentiras, porque no estudiaba. Hermanos, y obviamente, bueno, no estudiar, hermanos, impide que crezcamos en la salvación. Y es lo que dice Pedro. Vayamos a 1 de Pedro 2:2. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Tiene que ver la salvación con el conocimiento? Sí. Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La mayoría, hermanos, nos encanta ver videos de YouTube o los que publican en Facebook, todos torcidos. Hermanos, y ay, qué problema, pero hermano, pero es que fulanito dice, el otro dice, los anti, la sola copa, lo ébano. Hermanos, puras personas que traen doctrinas erróneas y que solamente buscan, hermanos, ser el estrellato del cristianismo porque ellos son los eruditos y ellos tienen la mala verdad. No, hermanos, la verdad está en la Biblia y está disponible para que usted la estudie. Tiene que orar, dice Santiago, y tiene que estudiar. Tómese un tiempo, hermanos. Lea la Biblia.
analice, la escuche, atienda a los seminarios. Porque también, hermano, no estudiar la palabra de Dios trae vergüenza. Por eso Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque si no estudiamos y si no usamos la palabra de verdad, seremos avergonzados. Hermanos, obviamente hay muchas interpretaciones y yo escucho a los hermanos cuando hacen aclaraciones durante las clases que yo doy ahí en la congregación Vista Hermosa. Y prácticamente, hermanos, yo no los puedo dejar con un error. Tengo que aclararle en qué punto está mal. Errores, hermanos, que definitivamente ahora las han traído también de denominaciones donde estaban, o que son enseñados por personas, también en la Iglesia de Cristo, hermanos, hay personas que tienen diferentes criterios. Pero bueno, en todo caso, mis hermanos, vamos a terminar con la última, porque ahí terminamos con este punto. Factores que afectan la interpretación de la Biblia son los falsos maestros, o también llamados los que tuercen la Escritura. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué la iglesia del Señor, hermanos, ha sido afectada? De tal manera que ahora estamos divididos en grupos. Bostonianos, instrumentales, los antis, la sola copa, y etcétera, 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 etcétera. Porque no cumplieron lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Porque se sienten superiores a los demás y solamente ellos, y únicamente ellos tienen la verdad. Mire, lea conmigo segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pedro, casi en todas las epístolas o sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales nos hace una aclaración. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Oiga esto, la palabra de Dios es torcida, es manipulada, hermanos. Disculpe, hermano, tenía poquito de garraspera. Dice el apóstol Pablo, hermanos, los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cualquiera, hermanos, que tuerza la palabra de Dios, dice, para su propia perdición. Es necesario, hermanos, tener temor de Dios y también de su palabra. Tener temor, hermanos, porque realmente la condenación, la palabra de Dios, dice que hay unas consecuencias que se van a pagar a todos aquellos que tuercen y manipulan la palabra de Dios. Mire, había una persona que cuando era predicador en una congregación, era conocido como un predicador muy celoso de la doctrina y muy serio en las cosas de Dios. Pasan los años, hermanos, y yo me encuentro a este predicador. Y entonces lo veo con una muchacha o una señora joven. Y pues yo no sabía, hermanos, yo no conocía su situación, lo saludo. Y entonces le pregunto, oiga, hermano, ¿ustedes son familiares? Y los dos se sonríen y se miran. Y eso no me gustó. Me dijo, sí, somos familiares, y se fueron. Más adelante, hermanos, me entero que ese hombre, que era un predicador, que estaba casado, que tenía familia en una congregación, ya no estaba ahí, se fue a Estados Unidos. Y estando allá, no sé por qué razón, hermanos, viene a México y se lleva a esa muchacha para que fuera su esposa. Y se casa con ella allá. Y mire, después de haber enseñado la palabra de Dios, ahora decía que el matrimonio es como los zapatos. Así lo enseñó en una casa donde fue, y la hermana me compartió. Me dijo que él había llegado a decirle que el matrimonio Dios lo ve como los zapatos. Si un zapato te aprieta, te cala, te es incómodo, cámbialo. Que así es el matrimonio. Y no es cierto. Pero como ahora la situación de este hombre, ahora tuerce la palabra de Dios, porque para sus fines propiamente, pues solamente le conviene enseñar una verdad, para no verse él pecaminoso y verse mal, porque quiere que lo inviten a predicar.
Hermanos, obviamente el Señor Jesucristo en Juan 10:35 dice que la escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, el versículo 35, la escritura no puede ser quebrantada, pero muchos la quebrantan. Definitivamente, hermanos, el día de hoy, hablando en los términos generales, tuercen la escritura conforme al bautismo, conforme a la salvación, conforme a la adoración. Ahora la Santa Cena la hacen cada mes, cada 6 meses, cada año o cada rato. La Biblia nos dice que es una vez a la semana, el primer día de la semana. El diezmo no era para la iglesia, era para Israel. Pero como les genera dinero y le da ganancia a los pastores, aquellos pastores, no los bíblicos, los que se llaman pastoreos, hermanos, entonces les genera grandes cantidades de dinero, prácticamente predican sobre el diezmo, maldicen, como dice Malaquías, malditos son si no me dan el dinero. Hermanos, bueno, no lo dice eso Dios. En el Nuevo Testamento hay un mandamiento sobre la ofrenda y es una vez a la semana. Conforme a la salvación, hermanos, el bautismo propiamente enseñan que ya no sirve. Y hay muchas maneras, hermanos. Pero déjeme decirle algo, toda la interpretación errónea que se haga de la palabra de Dios, hay una condenación. Y nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Para terminar, hermanos, Apocalipsis 22, 18 dice Dios, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, aquí viene la condenación, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una condenación, mis hermanos, que no podemos pasar por alto. Por lo tanto, mis hermanos, sí es importante que tengamos temor de Dios y no juguemos con la palabra de Dios. Solamente hay una interpretación y es la que Dios nos da en su palabra. Pero si el pecado, el no querer hacer la voluntad de Dios, el torcer la palabra de Dios, el no estudiar, hermanos, todos los factores que van a perjudicar, nos van a afectar, definitivamente, hermanos, hay una condenación y nadie lo puede evitar. Así que, mis hermanos, yo le animo que seamos temerosos de Dios e interpretemos a la luz de lo que Dios nos dice. Para Dios es blanco, debe de ser blanco. Si para Dios es negro, es negro. El pecado para Dios sigue siendo pecado y no hay pecadillo blanco, no hay mentirilla blanca. No existe la brujería blanca, no es cierto. Muchos hermanos, pero brujería blanca no existe. Brujería es brujería. El color no te ayuda. Hermanos, pues bueno, gracias a Isaías Delgado, Martín Garizao, a la Iglesia de Cristo allá en la Playa Vista, Yolanda Pedraza, Obel Torres, Edeka Vega, Adán Zambrano, Almis Orgus, Lucina Yepes. Gracias, hermano, por su comentario. Mi hermano Isaías Delgado deja un comentario. Bendiciones también para Salgado Guzmán. Juan Galván también. Bendiciones, mi hermano, desde San Fernando, Tamaulipas. Carmen Alanís desde Apodaca, acá en Nuevo León. Dios les bendiga, mis hermanos. Martín Garizao desde Cali, Colombia. Gracias, hermano, por los saludos. Obel Torres, mi hermano Obel está en el sur. Salgado Guzmán dice, Dios los bendiga, mis hermanos. No sé si es mi señal, pero hay problemas con él en vivo. Bendiciones, mis hermanos, en la fe. No sé, hermanos, no sé. Aquí mis aparatos no me dan alguna señal de que haya algún problema de la señal. Por lo tanto, hermano, no creo que sea mi aparato. Probablemente mi hermano le esté fallando allá en su lugar. También Yolanda Pedraza, hermana, buenas noches. Dios le bendiga también. Oneida Cabrera, Dios le bendiga, mi hermana, también. Gracias. Gracias, feliz noche también para usted. Mi hermana Brenda Aguilera, también de Torreón. Mar García, mi hermano aquí, creo que es de Reynosa, de por aquí en el norte. Mi hermano Ricardo Melchor, que es un hermano que también está aquí, aquí en Ciudad Madero también. Saludos a mi hermano que nos saluda también de aquí, mi hermano Ricardo Melchor. Gracias, hermano, por los saludos.
También mi hermano Adán Zambrano, que regularmente también nos acompaña en las transmisiones, mi hermano, cada semana. Dios le bendiga a mi hermano Zambrano, le bendiga en salud. Y gracias, hermanos, por sus comentarios. Gracias, mi hermano Pedro Buitrón. También gracias, hermanos, porque pues, nos dejan sus saludos, sus comentarios. A mi hermano Oscar también, que está aquí en Ciudad Madero. Saludos, Oscar, Dios te bendiga. José Martín García, desde Guadalupe, Nuevo León. Elizabeth Franco, a quien mi hermana Elizabeth, hoy en la mañana vi por ahí una publicación que había fallecido su mamá. Así que mi hermana Elizabeth Franco Tobar, nuestras condolencias, que Dios le dé fortaleza a mi hermana, estaremos orando por su recuperación y Dios esté con toda la familia, así lo entendí en una publicación que puso mi hermana, que nos visita desde León, Guanajuato. Raúl Martínez también desde Vallehermoso, Tamaulipas. Alma Gamboa allá en Matamoros, Tamaulipas. Carla Lara también de Matamoros. Hilda Hernández Murillo. Gracias, hermanos, a todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por su compañía. Gracias por su gentileza. Hermanos, la Iglesia de Cristo aquí en Vistahermosa le manda saludos. Ore por nosotros para que sigamos adelante. Y todos los domingos, hermanos, nos reunimos los miércoles. Algunos días de los sábados tenemos actividades que vamos a establecer otras, pero siempre ocuparnos en las cosas de Dios. Le pido la oración por mi hija Valeria, por su salud. Mi hija fue declarada con esclerosis múltiple, pero Dios ha sido tan bondadoso que nos ha ayudado y mi hija está recuperándose. Faltan todavía los tratamientos más pesados, más costosos, pero confiamos en Dios que todo Dios lo proveerá para que salga, para que tengamos lo necesario, principalmente la fe que nunca nos falla y la confianza en nuestro Padre Celestial. Pero ore por mi hija Valeria, mi esposa Laura, para que sigamos en el ministerio. Ya tenemos prácticamente 25 años sirviendo al Señor en la Iglesia de Cristo, contentos y con muchas ganas de seguir sirviendo. Mi hija Lina, mi hijo Alan, con Samay en la Ciudad de México y mis suegros aquí en el hogar. Gracias, Oscar, a todos los hermanos, también por mi hermano Juan Carlos. Por favor, le pido que oremos por mi hermano Juan Carlos. Ahorita prácticamente casi está a punto de entrar a cirugía. Mi hermano Juan Carlos es miembro de la congregación Vistahermosa, es reciente hermano, bautizado apenas unos meses, pero tenía 3 hernias que hoy le van a operar. Primeramente Dios está en buenas manos, su sobrino es el médico, pero el médico de médicos es nuestro Padre Celestial. Y confiamos en que salga bien. Juan Carlos Hernández, mi hermano, ahorita a las 7 ya está entrando a cirugía. Que Dios permita que todo sea para bien. Y bueno, también por mi hermano Rigoberto, que también anda delicado de salud. Dios le bendiga también. Y a mis hermanos también según su necesidad. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Le damos gracias, Padre nuestro que está en el cielo. Gracias, Padre de amor, de misericordia y de bondad, por permitirnos, Padre, continuar con estas transmisiones. Le ruego su bendición para todos mis hermanos que amablemente nos han acompañado. Padre, le ruego que les bendiga grandemente. Usted lo conoce a cada uno. Usted conoce su familia, su trabajo, congregaciones. Y le pido, Padre, que les bendiga grandemente según sus necesidades, pero también según su voluntad. Ayude a mis hermanos para que sigamos en la fe y prontamente la semana que entra, si usted lo permite, Dios, el jueves, aquí estemos nuevamente meditando en su bendita palabra. Bendíganos, Dios, para que sigamos adelante de su mano, que nunca nos aparemos de ella y que siempre mantengamos la comunión a través de la fe las 24 horas del día, cada día en comunión con usted, porque así queremos hacerlo. Gracias por su palabra, gracias por permitirnos servirle y por darnos esa bendición, Padre, de estar en el camino más hermoso, que es el camino de la fe, a través de su Hijo Jesucristo. Despídanos en paz, Padre bendito, de esta transmisión, pero nunca de su divina presencia. Llévenos con bien donde quiera que estemos, bendiga las congregaciones donde mis hermanos están y todo el trabajo que la iglesia hace sea bendecido por usted para que tengamos la unidad de fe, pero también de espíritu. Hablemos una misma cosa porque solamente tenemos una fe. Gracias por todo, se lo suplicamos todo en el bendito y dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente.